Canal UNAD TV en Red. Una vez más, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia les da la más cordial bienvenida a Educación y Desarrollo. Como ustedes lo saben, venimos tocando algunos temas relacionados con la financiación de la educación superior a distancia, en este caso con la creación de una estampilla Pro Desarrollo de la UNAD. Ya ha hecho su tránsito por la Cámara de Representantes y en este momento inicia su tránsito por el Senado. Como nos lo podrá señalar durante el programa el honorable senador Ferro, quien nos acompaña en esta ocasión, pues vamos a conocer también un poco cómo es el tránsito de cada una de las posibilidades de crear nuevas normas, nuevas leyes, en este caso una estampilla para lograr la financiación de la educación superior. En este sentido, entonces, como ya lo adelantamos, nuestro invitado es el honorable senador de la República, doctor Carlos Roberto Ferro Solanilla. Bienvenido, como siempre, doctor. Un saludo muy especial para todos ustedes, muy contento de estar nuevamente en este programa para tantos colombianos y colombianas que siguen de cerca lo que es la Universidad Abierta y a Distancia, todo el tema de contenidos, mirando precisamente todos aquellos proyectos que son importantes para la vida nacional y conociendo la realidad de los colombianos, que para nosotros es muy fundamental y demasiado interesante. Pues muchas gracias por ser una de las personas interesadas en este proyecto, que es uno de los grandes sueños de nuestro otro invitado, el señor rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, el doctor Jaime Alberto Leal Afanador. Bienvenido, como siempre, doctor Leal Afanador. Yo quisiera hacerle una pregunta, doctor Ferro. Usted es de los pocos senadores que no firmó la famosa, muy famosa reforma a la justicia que todos conocemos. ¿Cuál fue su final después de todos los tránsitos que hizo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no la firmó? ¿Qué es lo que le queda al país después de esta reforma? Bueno, yo creo que el país y el gobierno nacional le había vendido a todos los colombianos la necesaria reforma a la administración de la justicia. Lo que fundamentalmente se estaba buscando era que el colombiano, el común, tuviera la posibilidad de acceder a ella, que existiera prontitud, que existiera eficiencia, eficacia en materia de sus resultados. Lamentablemente, por el camino, el gobierno nacional cometió un error, el Congreso de la República otro, y yo diría que en vez de hablar de una reforma a la administración a la justicia, terminamos hablando de una reforma al Estado. Quisimos en ese proyecto que se incluyeran tantos temas que abarcaron demasiados aspectos y fundamentalmente el tema de la administración de la justicia generó una serie de situaciones que al final no dio buenos resultados. Por eso, cuando en el momento en que se presentó en la sesión plenaria del Senado de la República el texto conciliado, me di cuenta que habían algunos temas con los cuales no estaba de acuerdo. El primero de ellos, yo creo que los colombianos tienen muy claro que buscan que su régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas sea exigente, que haya transparencia y pulcritud en sus actuaciones y fundamentalmente que haya la tranquilidad en la misma manera en que se están desarrollando sus actividades. Y yo creo que uno de los aspectos importantes de la Constitución del 91 fue darle la oportunidad a los colombianos de tener un Congreso bastante exigente en esa materia, responsable y no como en aquellas épocas en que un congresista podía hacer todo lo que quisiera, desde distribuir recursos, ocupar distintas posiciones, y ese fue un rechazo unánime frente al tema. Y el segundo aspecto que me pareció un error de fondo y fue la manera como se quería de un momento a otro pasar todo el tema de aforados que estaba investigando la Fiscalía General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia. Imposible era que 7 magistrados pudieran investigar más de 1.800 casos que en este momento tiene la justicia colombiana y sobre todo que muchos de ellos sobre temas sonados que los colombianos tenían cierta situación frente a ellos porque sabían que eran elementos en los cuales había faltado transparencia en el manejo del Estado. Yo creo que esto desembocó en un aspecto que hoy en día los colombianos rechazaron desde todo punto de vista, que formularon unas inquietudes bastante en ese sentido, y cuando me di cuenta que todo esto existía, decidí votar en contra de ese texto de la conciliación. Eso no fue lo que se aprobó durante las discusiones que se dieron tanto en Senado y Cámara, y creo que esto deja una lección muy importante. Y la primera y fundamental es que aquí hay una decisión y una expresión de los colombianos que pueden tener la posibilidad de rechazar todas aquellas decisiones que pueda tomar el Congreso de la República frente a temas como estos
y sobre todo generar unas expectativas que al final den resultados concretos frente a todo esto. Una gran enseñanza: aquí el gobierno perdieron las Cortes, perdió el Congreso de la República, se mermó la credibilidad en las instituciones y es lamentable para la democracia, y en eso tenemos que aceptar todas nuestras responsabilidades frente a este hecho tan lamentable para la vida democrática de Colombia. Pues yo creo que van a tener que trabajar bastante para mejorar esa imagen después de lo que ocurrió, y me parece interesante conocer cuál es la posición de la academia frente a situaciones como estas, porque obviamente la academia es un formador de ideologías. ¿Cuál es la posición frente a situaciones como la de esta reforma? Indudablemente lo que está detrás de todo esto es indudablemente una clara expresión del significado de la democracia, sobre todo la democracia participativa. Yo creo que una ley toma un total espacio de reconocimiento cuando opera sobre dos preceptos: la legalidad y la legitimidad. La legalidad la tiene por sí misma al ser enunciada como ley, como un acto de orden constitucional, o de orden legislativo, o de orden ejecutivo, o de orden jurídico. Pero la verdad es que la legitimidad la da son los espacios de participación abierta y de un debate transparente que permita concertaciones previas que conozca absolutamente todo el mundo. Así se mueve la academia. Ese es un precepto propio de la academia. Lo que pasa, y aquí lo hemos dicho muchas veces, la academia colombiana y particularmente la universidad colombiana generalmente está ajena a este tipo de procesos. Y eso es grave para una sociedad, porque uno quisiera ver la postura de las escuelas o facultades de Derecho frente a la reforma a la justicia. Claro. Uno quisiera ver una universidad más dinámica, más dialógica, más debatiente críticamente sobre estos aspectos. No se ve. Yo creo que la constitución de un Estado social de derecho implica dinamizar muchos escenarios, y dentro de ellos la educación, porque la educación hay que visibilizarla de otra manera. Creo que en Colombia la educación es simplemente un ejercicio mecánico en donde las personas adquieren cierto nivel de cultura general, cierto nivel de conocimientos, en el nivel básico, primario, en el nivel secundario, algún nivel de especialidad en el nivel universitario, pero poca conciencia crítica y social sobre el devenir de su sociedad. A mí me parece que en esto lo que se amerita también es reconocer que no solamente fue la ley de la justicia la que fracasó, la ley de la educación igualmente fracasó. Lo que pasa es que a esta no se le hizo tanto bombo, pero allí también hubo un fracaso enorme. Y desde esa perspectiva, pues yo sí creo que hay que hacer reformas trascendentales en Colombia, empezando por el aparato educativo de este país. Pero además donde todos nos empoderemos de ese derecho a formar parte de la democracia. Indudablemente. Yo creo que este es un ejercicio donde hay que crear culturas, y esa cultura de la participación es necesaria que parta desde los mismos procesos educativos. Bueno, vamos a ir a unos mensajes institucionales, ya regresamos aquí en UNAD Educación y Desarrollo. Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés. Canal UNAD TV en red. Continuamos en UNAD Educación y Desarrollo Humano. Recuerden que todas nuestras herramientas virtuales están a su disposición para que puedan comunicarse con nosotros. Nuestro correo electrónico educacion.desarrollo@unad.edu.co y nuestro sitio de internet donde están todos los programas para que puedan observarlos y compartirlos, canal.unad.edu.co. Allí estamos siempre dispuestos a recibir todas sus inquietudes. Vamos a continuar hablando, doctor Ferro, de otro tema particular, y es el marco de la justicia. El marco jurídico para la paz, que tiene que ver básicamente con ese otro sueño que tenemos todos los colombianos, y es una Colombia post-conflicto. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo está funcionando hasta el momento? Bueno, yo creo que la aprobación que dio el Congreso de la República a esta iniciativa de carácter legislativo pues, fue muy importante. Aquí unas discusiones de fondo. Colombia ha sido signataria de unos convenios a nivel internacional que obligan precisamente a que todo el tema de la justicia se dé.
En el momento en que el país no responda frente a ese tipo de procesos, sabemos que la justicia hoy globalizada puede entrar en el país a exigir que haya una responsabilidad frente a esto, pero también estaba el interés del país de poder resolver un conflicto interno que ya data desde hace muchos años y que fundamentalmente ha generado tanta violencia en este país y tantas víctimas. Yo creo que aquí lo fundamental es nosotros resolver las posibilidades de encontrar unas alternativas que nos permitan a corto, mediano y a largo plazo encontrar la paz. No es una tarea fácil. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer los colombianos es conocer nuestra realidad, estudiarla muy bien, saber las causas por las cuales se ha generado esta violencia y al final saber perdonar. Yo creo que eso fue uno de los éxitos que tuvo Sudáfrica después de tantos años de lo que significó una etapa de violencia tan grande para ellos y que hoy en día sea una nación con un amplio sentido a nivel de desarrollo social y fundamentalmente de respeto y reconocimiento a las diferentes etnias que precisamente existen allí. Yo creo que hay una ley que va a dar la posibilidad de que se castigue y que haya justicia, pero al mismo tiempo que haya unos instrumentos de carácter político que permita generar ese tipo de posibilidades en acuerdos o negociaciones. Lo que sí está claro es que no puede haber impunidad. Ahí es donde existe la diferencia en la aplicación de esta norma, en lo que se ha venido discutiendo, porque yo creo que los colombianos tenemos que primero aprender a perdonar, pero al mismo tiempo, si somos capaces de perdonar, también exigimos justicia. Y la justicia es algo fundamental, inherente a una sociedad con la cual nosotros tenemos que aprender a vivir, porque son de las reglas sociales que han logrado un acuerdo durante muchos años para que exista una sociedad clara, civilizada en esa materia, y eso fundamentalmente lo puede permitir esta ley, a pesar de las dificultades que en su proceso en que nosotros logremos desarrollarla tenga en los próximos meses, y en estas circunstancias el gobierno tiene una buena iniciativa, sabrá manejarla en su momento, pero lo más importante es que jamás podrá dejar que la justicia esté aplicada, porque en ese sentido estaríamos perdiendo el mejor ejemplo para vivir en paz y con la tranquilidad que nosotros merecemos. Doctor Leal, el doctor Ferro ha abordado varios temas importantes. Uno es saber perdonar, otro es que debe haber justicia, que no debe haber impunidad, y creo que hay un papel fundamental en ese posconflicto para la educación. ¿Cuál es el que va a jugar? Bueno, yo creo que la educación y particularmente la universidad tiene que poner al servicio de la sociedad y de aquellas personas que hoy lideran este tipo de procesos lo que plantea el doctor Ferro. En primer lugar, su capacidad investigativa. Se trata no solamente de identificar las consecuencias del problema, sino las raíces del problema mismo. A veces se confunden las manifestaciones de un problema con el problema. Creo que la academia está en la posibilidad, a través de la herramienta de la investigación, de dar muchas luces sobre el escenario de la construcción de la Colombia posconflicto. Primero porque se trata no solamente de un ejercicio en donde la sensibilidad social está referenciada por un conocimiento a fondo de las circunstancias y hechos, modo, tiempo y lugar en donde se dieron estas barbaries, sino también de las formas como la sociedad misma debe de abordar esas posibilidades de perdón, más no de olvido. Yo creo que una sociedad que construye desde su historia el presente y el futuro está en la obligación entonces también de reconocer otros escenarios de orden internacional, aquí muy cerquita, Centroamérica, que no estudió muy bien su escenario posconflicto y pasaron de una guerra de guerrillas a una guerra de antisociales que hoy tiene envuelto buena parte de Centroamérica en un caos social enorme. Entonces, a mí me parece que la Academia Colombiana debe ponerse al servicio de este tipo de proyectos, de este tipo de leyes, pero sobre todo de afianzar dentro de sus procesos de formación esos criterios de análisis que deben de darse en las juventudes, en la niñez, en los niños. Son las nuevas generaciones las que van a vivir la Colombia posconflicto. Ellos son los que van a ser los dirigentes del mañana. Y entonces la educación crea esa semilla, produce esa conciencia. Y los procesos entonces empiezan a revertirse en la medida en que los currículos, tanto de cada uno de los niveles como de cada una de las regiones, reconozcan ese problema a fondo
y empiecen a plantear alternativas de construcción colectiva de esas soluciones. Pues uno de los modelos, digamos, que se puede utilizar para la educación es la educación a distancia. Usted es uno de los abanderados, doctor Ferro, de los temas de educación, ciencia y tecnología en el Congreso. ¿Cómo se recibe el uso de este modelo, de esta herramienta de educación en el Congreso y concretamente como beneficio para el país? Bueno, yo creo que nosotros tenemos unas grandes posibilidades de desarrollar este modelo que indiscutiblemente en el caso de la UNAP ha dado unos resultados muy importantes para Colombia. Cuando uno habla de que matriculados están 68, 69 mil colombianos que hoy en día reciben la educación de una gran calidad en todas las regiones, pasando todos los obstáculos geográficos, dándole la misma oportunidad que tienen a nivel presencial muchos de los colombianos que están en universidades públicas y privadas, pues demuestra que es un modelo que indiscutiblemente tiene unos resultados importantes para Colombia. Es tan distinta la realidad de Colombia a la que nosotros tenemos en países europeos o en otras naciones de América Latina, y lograr que efectivamente se haya podido cumplir precisamente con este tipo de criterios fue lo que a nosotros nos llevó a presentar ese proyecto en el Congreso de la República. Queremos que la Universidad Abierta de Distancia tenga un estatus precisamente en todo lo que corresponde a la educación superior en Colombia, que sea un modelo que se pueda demostrar ante propios extraños sobre el tema de calidad, de cobertura, que sea un modelo que indiscutiblemente pueda tener una repercusión en materia financiera por parte del Estado, pero al mismo tiempo que sea un programa que al final se pueda implementar no solamente por la universidad que en este momento como la UNA está dedicada, sino por todas las universidades que también repliquen y que puedan darle la oportunidad a muchos colombianos. Nosotros tenemos que derrotar hoy unos niveles bastante altos de los colombianos que se están quedando sin posibilidad de ingresar a la educación superior. Eso es dramático. Le estamos matando el sueño a muchos colombianos que lamentablemente no tienen la posibilidad de acceder a la educación superior. Y en la misma medida en que nosotros trabajemos con esos criterios, pues serán mayores los colombianos satisfechos que podrán cumplir con un buen papel como ciudadano en un Estado como el nuestro y en una sociedad que lo requiere. Y creo que la Universidad Abierta y a Distancia, este modelo y lo que nosotros estamos haciendo con esta ley va a obligar al Estado colombiano a que lo mire con la importancia que se merece y no como un elemento aislado de una sola institución que está cumpliendo con un papel muy importante, pero que indiscutiblemente si logramos que se amplíe, serán mayores los colombianos que podrán beneficiarse. Yo les invito a un corte para mensajes institucionales, pero quiero que cuando regresemos, doctor Leal, respondamos si la educación superior a distancia en nuestro país está en capacidad de afrontar ese nuevo escenario, esa posibilidad de realmente estar dentro de la educación post-conflicto de esa nueva Colombia que todos esperamos. Ya volvemos. Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés. Canal UNAD TV en red. Continuamos en Educación y Desarrollo, el programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia que producimos en los estudios de la universidad. Y en esta ocasión estamos hablando de cómo financiar la educación superior a distancia, pero hemos abordado un escenario bastante amplio que, entre otros temas, nos acerca a la Colombia post-conflicto. Antes habíamos hablado de qué significaba la educación y mi pregunta siguiente al doctor Leal, y que quedó antes de los mensajes, es ¿cómo va a estar preparada la educación a distancia para responder esta nueva necesidad, este nuevo aspecto que va a demandar realmente un gran trabajo desde el punto de vista de la educación? Pero yo diría que nadie tan preparado como una universidad que puede estar presente en las diferentes regiones del país para hacer lectura de sus realidades. Indudablemente nosotros estamos afianzando en cada región, departamento, zona donde hacemos presencia, observatorios de carácter regional sobre no solamente la condición del sector productivo, sino sobre la condición social de esas regiones. Acordémonos que la educación a distancia tiene la potencialidad, con su condición de cobertura a través del uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación, de llegar sin ningún tipo de tropiezos a cualquier lugar, a leer esas realidades, a incorporarse de manera clara en el trabajo con las comunidades, que es un precepto misional de esta universidad, a construir con esas comunidades
y no del lado de las comunidades, esos proyectos de desarrollo regional y de desarrollo humano sostenible. De tal manera que nosotros, porque ya lo venimos haciendo, pues indudablemente tenemos las condiciones necesarias para fortalecer investigación aplicada, investigación disciplinar, de orden social, de orden productivo, que van a favorecer muchísimo ese escenario de desarrollo que se requiere en la región colombiana. Hay un elemento adicional, y es que cuando el estudiante está en la región, es consciente de su realidad regional, pero tiene competencias globales, ¿sí? Es una persona que vislumbra el desarrollo de otra manera. Por supuesto. Porque está conectado con el mundo. Y esa conexión con el mundo es parte de los procesos formativos que nosotros tenemos. Es decir, en la visión local, lo global y lo local al mismo tiempo, lo que genera una serie de competencias y habilidades que para los nuevos líderes que necesita este país son fundamentales. Yo creo que hoy en día un buen líder tiene que tener una capacidad de trabajo colaborativo a partir del conocimiento que posee de otras regiones del planeta, de otras regiones del mundo. Y en ese orden de ideas, un conocimiento profundo también de las problemáticas de su región. Esa es una contribución explícita que podría hacer la UNAD en la construcción de estos escenarios postconflictos, favoreciendo fundamentalmente la investigación. La investigación. Pues en este punto, obviamente siempre entra un aspecto fundamental y es cómo vamos a financiar eso. Ya durante varios programas hemos hablado de las dificultades que se presentan para la financiación. La Universidad Nacional Abierta de Distancia genera aproximadamente el 80% de sus recursos de manera propia, pero obviamente se necesitan ayudas. Una de estas posibilidades es la estampilla Prodesarrollo. Ya hizo su tránsito por la Cámara de Representantes e inicia ahora su tránsito por el Senado. ¿Qué significa? ¿Cuál es la importancia de contar con una estampilla que sea Prodesarrollo de la UNAD? Bueno, nosotros lo que hemos buscado con este proyecto es que se tengan unos recursos por cerca a 350.000 millones de pesos, que fundamentalmente puedan ser invertidos por la universidad en proyectos de desarrollo en materia de ciencia, tecnología e innovación, en ampliación precisamente, lograr cobertura a nivel nacional. Y para eso se le están dando unas facultades a las asambleas departamentales, al Consejo de Bogotá, para poderla reglamentar. Eso es un proceso en los cuales las entidades territoriales tienen que buscar apropiarse de la universidad, asumirla como de la respectiva entidad territorial. Yo creo que fundamentalmente uno de los temas que nosotros tenemos que trabajar durante todas estas épocas es entender que las universidades prestan un gran servicio a toda la comunidad y por lo tanto no es una obligación del Estado, sino también de las entidades territoriales y en ese sentido tenemos que trabajar. En el momento en que logremos nosotros la reglamentación en este sentido, yo creo que la universidad podrá crecer más, podrá tener mejores posibilidades de desarrollar todos estos proyectos de ciencia, tecnología e innovación, generar un gran valor agregado para esas respectivas regiones, jugar especialmente a un tema que para mí me parece que es importante y es el de investigación, qué le puedo aportar como universidad a esa región, qué tipo de profesionales le podemos llevar a esos sectores que son importantes para todos nosotros y de esa misma manera obtener unos resultados muy importantes y creo que eso lo va a lograr este proyecto que ha sido aprobado por la Cámara de Representantes y que hace su tránsito ahora hacia el Senado de la República. Muy brevemente, ya para finalizar, doctor Leal, ¿en qué se invierte todo ese dinero? ¿Cuál va a ser el beneficio para la UNAD? Bueno, de una manera ya concreta, vamos a crear 60 centros comunitarios de atención virtual en las regiones más lejanas del país, en zonas donde tenemos conflicto armado todavía, donde hay conflicto social y donde indudablemente también tenemos un conflicto generado por nuestra condición transfronteriza. Vamos a tener 20 centros de frontera de esos 60 en los principales municipios. Vamos a tener la posibilidad también de afianzar en países como Perú, Ecuador, Brasil, una cooperación de academias que seguramente va a fortalecer muchísimo el escenario fronterizo de nuestro país, que históricamente ha sido bastante limitado de desarrollo por presencia bastante limitada también de la educación para esas poblaciones.
Bueno, pues yo creo que es una excelente noticia el hecho de hablar de este escenario político, es nuestra realidad actual, pero también de soluciones, cómo lograr hacer presencia en esa Colombia post-conflicto, que es lo que todos soñamos. Pues doctor Carlos Roberto Ferro, muchísimas gracias por estar con nosotros. A usted muchas gracias y por haber podido participar en este buen programa. Muchas gracias. Igualmente, doctor Leal, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Paola, muchas gracias. Muy amables, y naturalmente a ustedes 1000 gracias por estar con nosotros. Esperamos que siempre nos acompañen en UNAD Educación y Desarrollo.